Amigos, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más al Club Historiando. En esta oportunidad contamos con la presencia del guía de turismo Cosme Damián Cuba Gutiérrez, quien nos dictará un tema muy interesante. El tema es Hiram Bingham, en busca de la ciudad perdida de los incas. En ese sentido, damos paso para que pueda explicar con mayor amplitud este tema. Adelante, Cosme. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias al Ciclo de Estudios Historiando por la gran oportunidad que me da para poder compartir un punto de vista sobre interesante tema. Hoy, 24 de julio, que se recuerda la llegada del doctor Hiram Bingham a la ciudad inca de Machu Picchu. Con este motivo, quiero yo compartir con ustedes algunos datos históricos que nos ayudarán a entender mejor las circunstancias que llevaron al doctor Hiram Bingham a llegar a Machu Picchu. Entonces, empiezo de la siguiente manera. Fue en el año de 1906, según la crónica del mismo doctor Bingham, que él organizó una expedición a Sudamérica, recorriendo la ruta libertaria de Simón Bolívar por Colombia y Venezuela. En 1907, el doctor Bingham dicta una cátedra en la Universidad de Yale sobre la historia sudamericana. En 1908, el doctor Bingham recibe la invitación para participar en el Congreso Panamericano como representante del gobierno norteamericano, puesto que él era el más entendido en el tema de Sudamérica, porque había hecho la expedición a Colombia y Venezuela. Entonces lo asignan como representante del gobierno norteamericano en ese evento cultural que se realizó en Santiago de Chile en 1908. Entonces viajó de Nueva York a Santiago, y de Santiago, después del evento cultural, aprovechó su estadía en Sudamérica para dirigirse a Buenos Aires, puesto que tenía interés en consolidar su conocimiento sobre la ruta comercial de la colonia que conducía de Buenos Aires a La Paz y Lima. Entonces él hizo el recorrido de Santiago a La Paz, de Santiago a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Paz, de La Paz a Puno, visitó el lago Titicaca y de Puno se dirigió al Cusco, llegando ya en 1909 a la región de Cusco. Instalado en un hospedaje en el Cusco, nos recibió la visita del prefecto de Abancay, quien le invitó para visitar Abancay y de Abancay hacer una expedición que llevara a las ruinas de Choquequirao. Entonces Bingham inicialmente intentó negarse porque él no tenía mayor conocimiento sobre el tema arqueológico, pero el prefecto le insistió, y Bingham manifiesta de que la única experiencia que tenía en el tema de la historia de los incas era que había leído el libro de Prescott y nada más, pero no era el especialista en el tema. Pero igual el prefecto insistió y le llevó por la ruta de la Pampa de Anta, el Limatambo y toda la ruta que lleva a Abancay, y de Abancay armaron la expedición con apoyo de los hacendados de la zona de Abancay, y manifestándole los hacendados de que muy pocas personas habían visitado unas ruinas ubicadas en lo alto de la montaña y que en ese lugar podría estar los tesoros de la última capital de los incas. Y entonces con esta información el doctor Bingham accedió a la invitación de los hacendados y partieron con la expedición, llevando en mulas todo el equipo de campamento hacia la zona de Choquequirao, por un camino tortuoso, en tiempo de lluvia, era febrero, ¿ya? Entonces finalmente lograron llegar a Choquequirao, que lo encontraron totalmente abandonado, cubierto de vegetación. Hicieron algunas excavaciones en Choquequirao y no encontraron los tesoros esperados por las personas que le invitaron a él. En todo caso, Bingham, para
tratar de consolarles a ellos, les manifiesto de que ustedes han descubierto la última capital de los incas que ustedes manifiestan, y no prestó inicialmente mayor interés, pero sí impresión por la ubicación de Choquequirao y la belleza del lugar, ¿no? Y luego Bingham continuó su viaje hacia Lima y luego a Estados Unidos. Entonces, parecería que no habría trascendido más la visita a Choquequirao. Él pensaba que habría sido una de las únicas personas en el mundo que estaba en ese lugar remoto, Choquequirao, y fue en el año de 1910 que él cuenta que estaba en una reunión con sus amigos que le invitaron a una cena y le invitaron a hablar en la cena sobre su experiencia de su expedición en Sudamérica. Y él obviamente resaltó lo interesante que significaría hacer otra expedición, porque hay un lugar muy interesante que hablan de una ciudad que era la última capital de los incas y que nadie sabe cómo determinar con exactitud las precisiones de esa última capital de los incas, y además otros temas científicos como la determinación de la altura del Nevado Coropuna, que está entre Ayacucho y cerca a una laguna que también había que estudiar, ya, Parinacochas, ya. Entonces, también había interés científico en estudiar la flora y la fauna. Entonces, en esa cena, sus amigos se prestaron para apoyarle a armar una nueva expedición. Y la nueva expedición se armó afrontando los gastos de la expedición por los amigos que participaron en la cena. Entonces, con mucho entusiasmo, armaron la expedición y salió en 1911 otra expedición que se dirigió directamente al Perú con diversos objetivos. Uno de los objetivos, repito, fue determinar la altura del Nevado Coropuna, que según Bingham era el más alto de Sudamérica, porque ya otros expedicionarios habían subido al Aconcagua, habían subido al Huascarán y determinaban las alturas, pero Bingham sospechaba que era el más alto de Sudamérica. Con eso motivó para hacer la expedición. Y también hacer los análisis de la fauna y de la flora, y recorrer el valle del Urubamba para consolidar el conocimiento de esa última capital de los incas. Entonces, con ese objetivo, llegan de Estados Unidos a Lima. Inmediatamente el doctor Bingham contacta al presidente Leguía. El presidente Leguía le dio todas las facilidades, todo el apoyo correspondiente, ya dado de que era un norteamericano y que venía con todas las acreditaciones, y le contactó con el director de la Biblioteca Nacional de Lima. Ya. Entonces, el director de la Biblioteca Nacional era algo entendido en el tema y le dio una copia de la crónica del padre Calancha, que era el que mejor informaba sobre esa región llamada Vilcabamba. Entonces Bingham se puso a analizar la crónica del padre Calancha, en la que se entera sobre la trascendencia de la historia de Vilcabamba. A grandes rasgos, la historia de Vilcabamba dice de que cuando Manco Inca se sublevó en 1536-1537, se retiró del Cusco al fracasar en la toma del Cusco, se retiró a Ollantaytambo, y de Ollantaytambo se retiró por el Abra Málaga, que en ese entonces se llamaba Panteacoya, ¿ya? Y se fue por el Valle de Amaibamba, perseguido por los españoles. Y tuvieron un gran enfrentamiento en Huamanmarca, que los españoles lograron hacer gran daño al ejército inca, y Manco Inca siguió escapando y hasta llegar por el Valle de Amaibamba hasta un lugar llamado Puente Chuquichaca. Y del Puente Chuquichaca siguió por el Valle de Vilcabamba, por Paltaybamba, por Oyara, ya, Pugyura, y hasta llegar a un lugar llamado Vizcos. En Vizcos estableció su nueva capital. Pero igual fue atacado por el ejército español en Vizcos. El Inca logró escapar hacia lugares muy cercanos al río Apurímac, ¿no? Pero finalmente el Inca Manco Inca destrozó al ejército español en la batalla de Orongoy. Entonces, en la batalla de Orongoy, usando una estrategia militar de Manco Inca, que ya había aprendido los españoles a usar estrategias militares, y cuando el ejército español se dirigía a la zona de Orongoy, resultó siendo de que mandaron a un pelotón y el ejército Manco Inca los destrozó fácilmente, pero y luego Manco Inca ordenó a toda su gente que aparentaran estar borrachos, bebieran agua y bailaran y cantaran y se durmieran
Cuando los espías españoles del pelotón más fuerte estaba espiando toda esa acción, entonces atacaron los españoles y los incas reaccionaron y destrozaron a todo el ejército español, a excepción de un esclavo negro que se salvó para contar la historia. Entonces, esta acción de Orongoy amedrentó a los españoles y posteriormente ya no ingresaron más militarmente a la zona de Vilcabamba. Entonces Manco Inca tomó el control del territorio de Vilcabamba, que era un extenso territorio con varios pisos ecológicos, tanto de yunga o ceja de selva y también quechua, y también picos nevados y una geografía agreste. Y estableció la capital política en Vizcos. Y al lado de Vizcos estableció una huaca muy importante, la huaca de Yurajrumi, que era el templo del sol, y que finalmente llegó a ser su tumba. Entonces, y a la élite imperial inca, a las vírgenes del sol, a los sacerdotes, a la esencia del poder inca, los estableció en un lugar llamado Hatunhuilcapampa, ubicado en un lugar remoto de la zona de Vilcabamba, bien protegido por las altas montañas, en un lugar inaccesible. Entonces, Manco Inca se empoderó en Vilcabamba hasta el año de 1545. En 1545 recibió la visita de unos almagristas, sobrevivientes de la guerra civil entre los españoles. 7 almagristas ingresaron a la zona de Vilcabamba pidiendo asilo. Manco Inca los aceptó. Vivieron en el lugar, pretendiendo Manco Inca aprender de estos españoles sus técnicas de guerra y el uso de sus armas. Pero finalmente estos españoles se portaron mal y mataron a Manco Inca. Y los capitanes incas capturaron a estos españoles almagristas y los liquidaron enterrándolos boca abajo. Entonces, muerto Manco Inca, le sucedió su hijo, Sayri Tupac, porque Manco Inca dejó a sus hijos, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Entonces, Sayri Tupac asumió el poder a muy temprana edad. Aconsejado por el Consejo Imperial, reinó en la zona de Vilcabamba, manteniendo autonomía. Es muy interesante saber que el poder del Inca se había reducido a Vilcabamba, mientras todo el territorio de los incas estaba bajo el control español. Entonces, Sayri Tupac tuvo un prolongado tiempo de paz y autonomía en Vilcabamba y tranquilidad. No había hostilidad militar, digamos. Así que los españoles, el gobierno español desde el Cusco envió embajadores para convencer al Inca y que sometiera al poder español. Finalmente fue convencido por su primo y el Inca aceptó salir y el español prometió respetar todo su rango y con muchos honores salió Sayri Tupac por la zona del río Purímac y se conectó con Huamanga y se fue a Lima cargado en andas y con un séquito de gente que lo seguía, y llegó a entrevistarse con el virrey Hurtado de Mendoza. El virrey Hurtado de Mendoza le dio la acogida correspondiente y los privilegios correspondientes, se dieron de tierras en Yucay, y Manco Inca aceptó ir a vivir a Yucay, y lamentablemente Yucay fue envenenado y murió en 1560. Y a la muerte de Sayri Tupac, el Consejo Imperial, con sede en Hatunhuilcapampa, en el territorio de Vilcabamba, inmediatamente nombró a un nuevo líder. Este líder fue Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui demostró tener espíritu de guerra y fue organizando una sublevación general en todo el territorio de los Andes, pero a la vez también aceptó a muchos embajadores que el gobierno español siguió enviando a la zona de Vilcabamba. Por el puente Chuquichaca pasó un primer embajador llamado Diego Rodríguez de Figueroa. Titu Cusi Yupanqui lo recepcionó en la zona de Pampaconas, ¿ya? Y la misión de este Rodríguez Figueroa era convencer al Inca para que se convirtiera al cristianismo, y logró su propósito. El Inca aceptó bautizarse, y también vino otra persona llamada Martín Pando, a quien también lo aceptó y lo nombró su secretario y le dictó una crónica. Es la crónica famosa que mandó a escribir prácticamente el Inca Titu Cusi Yupanqui, en la que cuenta mucho anécdotas de la zona de Vilcabamba, por supuesto. Luego,
entraron a Vilcabamba, aceptado por el Inca Titicus Yupanqui, una misión de 2 frailes, Fray Diego y Fray Marcos. Con el permiso del Inca, implantaron una cruz, hicieron una iglesia, una escuela y vivieron en la zona de Huarangaya, que actualmente debe llamarse Huancacalle, ¿no? En esa zona, muy cerca a Pizcos, muy cerca a Yuragrumi, muy cerca a Pugyura. Entonces los frailes andaban con su misión evangelizadora, pero notaron que el Inca no tomaba en serio su bautizo. Le insistieron para tomar en serio su bautizo, el Inca se molestaba. Cuenta una anécdota que un día se molestó tanto que bebió chicha y empezó a maltratarlos a los frailes. Y al día siguiente, para disculparse, les prometió que les iba a llevar a esa ciudad donde nadie tenía acceso. Era un lugar súper sagrado y es donde habitan las vírgenes del sol y están los sacerdotes de la alta jerarquía inca, residiendo en esa ciudad llamado Hatunhuilcapampa. Muy gustosos los frailes, aceptaron y pasaron penurias en el camino, cuentan ellos, y el Inca andaba en sus andas y ellos andaban a pie, descalzos, y pasando por caminos muy difíciles, llenos de charcos y todo. Finalmente llegaron a un lugar cercano a la zona de Hatunhuilcapampa, muy cerca a las altas cordilleras, y ese lugar cercano debe ser un lugar llamado hoy Marcanay. Pero el Inca se arrepintió y no les permitió avanzar un poco más. Ya estaba muy cerca a entrar a la ciudad de Hatunhuilcapampa, pero no les permitió. Pero los frailes aprovecharon su estadía en el Marcanay y empezaron a adoctrinar a la gente que vivía alrededor, ¿ya? Pero mencionan que esa ciudad era muy especial, que tal vez ahí funcionaría esa universidad de idolatrías que menciona el padre Calancha. Entonces, pero finalmente los frailes no lograron entrar a la zona de Hatunhuilcapampa, estaban muy cerca. Así que ellos cuentan que caminaron 3 días desde el Templo del Sol, la Huaca de Yuragrumi, o el Templo del Sol, donde estaba la tumba del Inca Manco Inca. Desde esa zona llegaron hasta cercanías de Hatunhuilcapampa y lo hicieron en 3 días. Entonces, finalmente retornaron a no lograr su propósito. Retornaron a Huancacalle y en ese lugar continuaron su actividad de catequización a la población. Pero un día habían organizado quemar la huaca de Yuragrumi y lo hicieron con las personas conversas. Lo quemaron la huaca de Yuragrumi y esto causó la reacción negativa de los sacerdotes incas y de los capitanes, quienes capturaron a los frailes y los liquidaron. Entonces, luego Tito Cusi Yupanqui falleció, precisamente en manos de unos frailes que eran médicos también y no pudo curar y falleció. A la muerte de Tito Cusi Yupanqui en 1571, asumió el poder el Inca Tupac Amaru. Este Inca había sido educado en Hatunhuilcapampa y vivió con las Vírgenes del Sol. Cuando murió el Inca Tito Cusi Yupanqui, Tupac Amaru asumió el poder nombrado por el Consejo Imperial que residía en Hatunhuilcapampa. El gobierno español desconocía de la muerte de Tito Cusi Yupanqui y siguió mandando embajadores para convencer al Inca de que saliera y siguiera el rumbo de su hermano Saritupa. Pero ¿cuál fue la reacción de Tupac Amaru? Mandó a liquidar a los embajadores españoles cuando pasaron el puente Chuquichaca. Entonces, la noticia llegó al Cusco de la muerte de los embajadores y el virrey Toledo estaba en el Cusco. Indignado el virrey Toledo, declara la guerra al Inca Tupac Amaru. Así que con un poderoso ejército toma el control, se dirige de Cusco a Llanteitamo, Labra, Málaga, baja Pamaibamba, pasa el puente Chuquichaca y pasa todo el valle de Vilcabamba y llega a capturar la ciudad de Pizcos y a hacer los destrozos correspondientes en Pizcos y al templo de Yuragrumi. El Inca Tupac Amaru se repliega hacia Vilcabamba y hacia la zona de Hatunhuilcapampa y luego se va hacia la selva. Y ya en la selva el capitán García lo captura y lo lleva preso a Cusco y es liquidado Tupac Amaru. Entonces, posteriormente el ejército español tomó el control de la zona de Vilcabamba, ¿ya? Y el general Hurtado de Arribieto quedó a cargo del lugar por muchos años. Hizo repartimientos y el control total y se dedicaron a la producción de coca y a la producción de caña de azúcar y a la minería.
la producción de coca cayó económicamente porque le surgió una competencia, porque la coca se producía para exportarlo a Potosí, pero la competencia surgió la producción de coca en Bolivia, entonces ya no tenía demanda. Entonces la economía del lugar decayó, ya, y también la minería no prosperó, y la economía, la situación económica hizo que el lugar se despoblara casi totalmente, y se quedó aislado el lugar, muy remoto. Pasando los siglos, el lugar cayó en el olvido total, ¿no? Hasta que se llegó a al siglo XIX, siglo XX, en que ese lugar permaneció en el olvido, y la gente, la poca gente que vivía, ya no recordaba los acontecimientos del siglo XVI, y el siglo en que sucedió la historia de Manco Inca, Sayitupa, el templo de Yurahrumi, la ciudad, la fortaleza de Piscos, que le llamaban también Huayna Pucara, ¿no? Otros cronistas llaman Huayna Pucara y otros llaman Piscos, ¿no? Y menos sobre la ciudad de Jatuilcapán. Pasó al olvido total. Solo quedaba en la memoria de algunos académicos que mantenían el recuerdo en las crónicas y habían perdido la ubicación de Piscos y Yurahrumi. Eso es lo que el doctor Jairam Bingham se enteró a través de la crónica del padre Calancha. Luego, Jairam Bingham, enterado de toda esta noticia, avanza de Lima al Cusco con un objetivo: ubicar dónde está Piscos y dónde está Yurahrumi. Y de Piscos y Yurahrumi, caminar 3 días y ubicar la ciudad de Jatuilcapán. Ese es el objetivo que se armó para salir del Cusco, apoyado por las autoridades del Cusco, ¿ya? Y mucha gente importante del Cusco, ¿ya? Y se dirigió hasta la zona de Urubamba, y de Urubamba se dirigió a Ollantaytambo, y de Ollantaytambo se dirigió por todo el valle de Urubamba explorando, ¿no? Entonces, ahí está el doctor. Vamos a mostrar algunas diapositivas para poder explicar de mejor manera. Ahí está. Esta foto importante, por ejemplo, que nos muestra una foto de la expedición de Bingham que andaba por el valle del Urubamba, ya paralelo al río Urubamba, ya siguiendo el antiguo camino inca que recientemente había sido reaperturado en 1895. Entonces, obviamente que el doctor Bingham, antes de salir del Cusco, él indagó en el Cusco sobre la ubicación de Yurahrumi y sobre la ubicación de Piscos, y nadie supo darle razón, ni los académicos, nada. A pesar que él consultó a su amigo Yesique, el rector de la universidad en el Cusco, y él tampoco conocía esos nombres, él era desconocido. Más bien Yesique le informó de que dicen que hay un lugar, unas ruinas llamadas Machu Picchu, por río abajo Urubamba, y que posiblemente es importante, pero no imaginaban la trascendencia, ¿no? Y así escuchó versiones también en Urubamba sobre muchas ruinas en el valle, así que fue explorando todo el valle, y llegó a Torontoy, donde acampó, y de Torontoy continuó su recorrido por el valle, siempre registrando los sitios arqueológicos como Salapunco y como Ente y otros lugares. Finalmente, el 23 de julio de 1911, continuaron la camioneta y pasaron por Maquinayo, que actualmente se llama el pueblo Machu Picchu o Aguascalientes, y continuando en la zona de Maquinayo, llegaron a Mandorpampa, donde establecieron su campamento en Mandorpampa. ¿Por qué en Mandorpampa? Porque su amigo Yese, que le había informado que ahí vivía un señor Melchor Arteaga que conocía unas ruinas por lo alto de las montañas. Entonces, el doctor Bingham estableció el campamento en Mandorpampa, ¿ya? Y en Mandorpampa, en el campamento, recibió la visita de Melchor Arteaga, que era el único poblador en esa zona que se dedicaba a hacer servicio de bebidas y comida a los viajeros que andaban por esa zona en su viaje a Quillabamba. Entonces, Melchor Arteaga, nativo, se le ofreció a la expedición si podía servirles en algo, y el doctor Bingham de inmediato le preguntó si conocía las ruinas de Yurahrumi y Piscos, y no tenía idea. Y si conocía algunas ruinas que le conllevaran a conocer ese lugar, tampoco tenía idea, pero sí le respondió que arriba en lo alto de esa montaña, Huayna Picchu, Machu Picchu, hay unas ruinas grandes que yo conozco. Entonces el doctor Bingham le dijo: te voy a pagar medio sol. Y aceptó, gustoso. Pero al día siguiente amaneció lloviendo, porque al día siguiente íbamos el 24 de julio,
y Melchor Arteaga se retractó diciendo que está lloviendo y Bingham le aumentó la oferta. ¿Y qué tal un sol? Y Melchor Arteaga le respondió, tal vez pase la lluvia por un sol. Entonces aceptó y así que cruzaron el río. Cruzaron el río Lubamba cruzaron el río por un puente rústico, ¿no? Como ahorita les muestro aquí el puente rústico histórico, o ya no está, bueno ya, entonces, y 2 horas de caminata llegan a la zona de Machu Picchu, hoy conocido como Machu Picchu, por supuesto, donde actualmente está el hotel de turistas. Allí encontraron a 2 familias nativas que resultaron ser los compadres de Melchor Arteaga. Estas familias nativas moraban en ese lugar desde unos 7 años atrás, según manifestaron. Entonces Melchor Arteaga mientras conversaba con su compadre, ordenaron a un niño de la familia llamado Pablito para que le mostrara al extranjero esas ruinas. Así que el niño, muy vivaz, le llevó a Bingham dentro de una vegetación selvática hasta un lugar panorámico y le mostró la ciudad, como todos conocemos la historia, ¿no? Bingham fotografió Machu Picchu, ¿ya? Y lo encontró lleno de vegetación selvática, ¿no? Exploró con el niño todo Machu Picchu haciendo fotografías, unas 3 horas aproximadamente, ¿ya? Pero no encontró en Machu Picchu lo que estaba buscando, la roca blanca, el Yuragrumi o roca blanca, que estaba ubicado en medio de andenes, y detrás de esa gran roca blanca fluye una fuente de agua fresca. Esos son los detalles que da el padre Calancha en la ubicación del Yuragrumi. Así que después de 3 horas de visita a Machu Picchu, él dice: Machu Picchu, bonito lugar, interesante lugar, pero no es lo que estoy buscando. Así que desciende de Machu Picchu a Mandolpampa, al campamento, y al día siguiente, 25 de julio, continúa la expedición río abajo, hasta llegar a Intihuatana, de Intihuatana, hidroeléctrica, y de Intihuatana continúan hasta llegar a Huasquiña. En Huasquiña es alojada por la señora Carmen Vargas, que era dueña de la hacienda. Hiram Bingham le muestra las copias de las crónicas, y muy interesante, dice la señora, y llama a sus peones, los mejores entendidos en la zona, para que le ayudaran a ubicar el Yuragrumi. Y le muestran unas ruinas pequeñas que no coincidía con la descripción que hizo Calancha. Así que no tuvo éxito en Huasquiña. Y continuó de Huasquiña, río abajo, hasta pasar por el puente, hasta muy cerca al puente Chuquichaca, cerca a Chalhuay, ¿ya? Por donde está Santa María, un poco más, es un lugar cercano. Y continuaron hasta Maranura, y de Maranura llegaron a una hacienda llamada en Santa Ana, hoy Quillabamba. Y ahí el dueño de la hacienda, de la autoría también, el señor Duque, le hospeda, le da una bienvenida, y Bingham insiste en preguntarle con las crónicas si conocían ese lugar llamado Vizcos. Esta expedición tiene el objetivo de ubicar Vizcos y Yuragrumi, y llama a los mejores entendidos de la hacienda. Tampoco hay información, un poco decepcionante para Bingham. Nadie conoce Vizcos ni Yuragrumi, hasta que un día, cuando ya estaban siendo vencidos por la decepción, resultó siendo que llegó un personaje a la hacienda. Este personaje se llama Evaristo Mogrovejo, que había sido teniente gobernador de Lugma. Y él es interrogado si conocía algunas ruinas, y él le dice de que hay cerca en Pugyura, alrededor hay hartas ruinas de los incas, así. El doctor Bingham se sorprende, ve otra vez la crónica del padre Calancha, y Pugyura está cercanos a Vizcos, y le suplica: por favor, lléveme a ese lugar. Gustoso, el señor Mogrovejo le lleva hasta su casa en Lugma. Desde ese lugar organizan la exploración de la zona, consiguiendo gente nativa del lugar, que bajo un pago de un sol, por supuesto, se prestaron al equipo de exploración. Y explorando la zona, llegaron a un lugar alto donde había unas ruinas, y llegaron a esas ruinas que le habían llamado Rosaspata. Y siguiendo la exploración, tomando los nombres de los lugares, llegan a un lugar llamado Paltaybamba. Y Paltaybamba está mencionado en la crónica del padre Calancha como un lugar cercano a Yuragrumi. Y alrededor hay andenerías. Continúan la exploración y finalmente dan con una gran roca que le habían llamado Ñustahispana, ¿no? Entonces, y detrás de la roca, tal como dice la crónica del padre Calancha,
encuentran la fuente de agua fresca. Esta agua fresca que les voy a mostrar, acá en las gráficas que tengo, acá hay una fuente de agua fresca, les voy a mostrar la foto. ¿Cuál es el Yuraglumi? Ya. Bueno, aparece aquí, ya, esta roca que se ve que es el Yuraglumi, ya, que le habían cambiado nombre los pobladores recientes como Ñustahispán. Entonces, analizando la crónica del padre Calancha, toda la descripción del padre Calancha respecto a la ubicación de Vizcos y Yuraglumi coincidían. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el doctor Jairam Bingham? Fue Vizcos y Yuraglumi. Es lo que realmente descubrió, ¿no? Entonces, continuando, la crónica del padre Calancha enfatiza en que los frailes fueron llevados 3 días a la zona de Jatuilcapampa. Entonces Bingham había escuchado de la existencia de otras ruinas y preguntó a los pobladores y le hablaron de Espíritu Pampa en la zona de Concebidayo. Entonces él, entusiasmado, dijo, vamos a ese lugar. Le dijeron que es peligroso, igual vamos, dijeron, y fueron de caminata por la zona de Pampaconas. Pampaconas también es un lugar mencionado en las crónicas. De Pampaconas se dirigieron por Vistalegre o Tuto y finalmente llegaron a Concebidayo, y de Concebidayo llegaron a Espíritu Pampa. Exploró Espíritu Pampa, siendo apoyado por el dueño de la hacienda que existía en esa zona, ¿no? Y guiado por unos nativos machillengues. Hay una cosa interesante que destacar, que Bingham cuenta cuando los nativos machillengues le mostraron toda la ciudad de Espíritu Pampa, que es una gran ciudad inca, lleno de vegetación selvática, ¿ya? Acá les muestro alguna figura de Espíritu Pampa. Ya, Espíritu Pampa. ¿Ya? Entonces los nativos le dijeron, hasta aquí nomás puedes caminar, más allá no. Interesante. Bingham, al sentir el mensaje de los nativos, regresó de Espíritu Pampa, finalizando su expedición, ¿ya? Y también ubicando la zona de Llactapata, y finalmente regresó a Cusco y a Estados Unidos. Eso se dio en 1911. Y reportó el hallazgo de todas esas ruinas, incluyendo el lugar interesante que él resaltaba, que nadie sabía cómo llamarle y que él solo recordaba de la montaña Machu Picchu, ¿no? Entonces, el entusiasmo de la National Geographic creció y le auspiciaron una nueva expedición en 1912. Esta nueva expedición, auspiciada por la National Geographic y la Yale University, y con autorización del gobierno peruano, se vino directamente hacia Machu Picchu. Establecieron un campamento en Machu Picchu e hicieron la limpieza y las excavaciones en Machu Picchu. El resultado de las excavaciones, no se encontró tesoro, según Bingham. Se encontró objetos domésticos en cantidad, pero algo que destaca Bingham es el hallazgo de restos humanos, y uno de los restos humanos, la mayor parte de los restos humanos correspondiente a mujeres. Y la crónica del padre Calancha dice de que en la ciudad de Jatuilcapampa vivían las vírgenes del sol. Entonces, cuando él recibió el reporte del doctor George Eaton, miembro de la expedición, el osteólogo, dice la mayor parte son mujeres. Entonces Bingham asoció a su sospecha que tal vez estaba en ese lugar misterioso llamado Jatuilcapampa. Entonces, terminada la expedición de 1912, él insistió y armó otra expedición en 1915 para comprobar su sospecha. Entonces, la expedición de 1915 vino para explorar los caminos que conectan con Machu Picchu. Y en esa exploración descubrió el camino Inca, actualmente conocido como el camino Inca. Caminó por la zona de Guayabamba, llegó a Runcurracay a Sayamarca, que le llamó Corihuayrachino, luego cambiaron el nombre, entonces, y luego llegó a Puipatamarca, y de Puipatamarca no logró encontrar el camino directo a Machu Picchu, así que bajó y encontró Choquesuizui, y de Choquesuizui se dirigió a Machu Picchu. Ya posteriormente fue que encontró el camino a Uñiguay. Sí. Entonces, luego, otro de los recorridos que hizo para conocer los caminos que conectaron a Machu Picchu, decidió ir otra vez a la Roca Blanca, al lugar llamado Yuraglumi o Ñustahispán, cerca a Arzaspat, y decidió caminar desde Yuraglumi en dirección a Machu Picchu.
habría caminado probablemente por la zona del Chocatacarpo, Arma, y llegó a Yanama, y de Yanama a Colpapampa, y de Colpapampa a Llactapata, por Lumabamba, Llactapata, bajada hidroeléctrica, y llegó a Machu Picchu. ¿Cuántos días hizo? 3 días. ¿No? Entonces, convencido por esa demostración que él había hecho de 3 días de caminata y los restos humanos que encontró, él llegó a convencerse que había descubierto la ciudad perdida de los incas, ¿no? Y que él le llamó Machu Picchu, pero ese habría sido el Jatuwilcapampa. Por eso que en 1948, Hiram Bingham, una de sus publicaciones que hace, Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, ¿no? Pero entonces este punto de vista fue aceptado por los académicos ya como un punto de vista muy coherente, porque había una demostración, había una evidencia, ¿no? Pero fue observado por otro explorador, James Savoy, también norteamericano en la década del 60. Ese norteamericano hace un recorrido del Yuraq Rumi en dirección a Espíritu Pampa y caminó 3 días. Entonces le surge otra propuesta. Ese Jatuwilcapampa es Espíritu Pampa. Y hay otro explorador, también entre ellos el doctor Víctor Ángeles, caminó desde Yuraq Rumi hasta Choquequirao y es 3 días de caminata. Entonces surge la duda, surge la incógnita, ¿no? Y recientemente la ubicación de Jatuwilcapampa se mantiene en el misterio. Las últimas informaciones que tenemos de Jatuwilcapampa la daba en los años 90 o el año 2000 la doctora María del Carmen Rubio, que había participado de una expedición liderada por Santiago del Valle, ya en que al preguntárselo sobre la ubicación de la ciudad de Jatuwilcapampa, ella dijo de que esa ciudad perdida de los incas, ya, aún sigue perdida. Y cuando se le preguntó sobre Machu Picchu, si era esa ciudad perdida de los incas, ella dijo, Machu Picchu es un lugar bonito pero misterioso, ¿no? Entonces, el tema de la ciudad perdida de los incas es como una ciudad que sigue perdida y necesita investigación y exploración. Aunque últimamente ya escuchamos noticias de las diversas expediciones que hizo Santiago del Valle, ya ubicó la zona de Marcanay y ya está muy cerca a ubicar el lugar exacto que las crónicas. Y también consiguieron crónicas, informaciones nuevas en otras crónicas del ejército español que participó en la invasión a Vilcabamba, y ya dan nuevas luces. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes. En realidad, no es que Bingham tenía la intención de llegar a Machu Picchu directamente y conocer, sino su intención fue conocer Vizcos y Yuraq Rumi, y que le dio un paso para ir a conocer Jatuwilcapampa. Entonces eso es lo que realmente Bingham descubrió. Bien, Cosme, muchas gracias por la exposición, muy ilustrativa tu exposición. Conocimos mucho de Machu Picchu, de Vizcos, de Jatuwilcapampa, que prácticamente nos deja a todos con la duda, ¿no? ¿Qué investigamos, cómo hacemos? Y tal vez nos da oportunidad de hacer muchas más investigaciones. Hay muchos likes que nos están dando, muchas gracias. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que salga todo esto bien. No sé, parece que no hay preguntas. En todo caso, quiero dar las últimas palabras a Cosme para que pueda cerrar la charla. A ver, Cosme. Bueno, yo quería resaltar una fecha como hoy, 24 de julio. Es una fecha que creo yo que debemos conmemorar, porque la trascendencia de la llegada casual de Bingham a Machu Picchu marca un hito importante para nuestra historia actual, al margen de la implicancia económica que tiene Machu Picchu, pero hay que destacar que el hallazgo de Machu Picchu y fundamentalmente, ¿ya?, la expedición de Bingham intentando conocer esa última capital de los incas y la publicación, porque Machu Picchu no es famoso porque se haya descubierto, sino Machu Picchu es famoso porque hay publicación, ¿no? Y el mundo conoce no solamente Machu Picchu, sino lo que hay detrás de Machu Picchu, una gran cultura. Y nos ha ayudado a nuestra generación a incrementar nuestro espíritu de identidad con nuestra cultura. Eso es lo que representa Machu Picchu. Por eso es que no hay que olvidar esta fecha, el 24 de julio de 1911. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, Cosme, muchas gracias. Estamos felices los del Club Historiando, y no sin más invitarles para el día de mañana. Tenemos otra conferencia
Independencia, logros y frustraciones, por el historiador Víctor Nieto Bonilla. Sin más, muchas gracias amigos. Cosme, nos vemos hasta la próxima oportunidad. O creo que tienes un libro por presentar. Bueno, sí, de repente a un alcance más detallado, es siempre el libro que tenemos, se llama Machu Picchu en la historia de los incas, que está a vuestra disposición, ¿no? Y claro, por estos tiempos que tenemos ya en stock el libro, si alguien tiene interés, solamente me pueda llamar y vamos a dar un precio promocional a todos los seguidores del Club Historiano. Pues sí, ahí aparece mi número, cualquier cosa que se interesen, con todo gusto, yo estoy para compartir el libro con todos. Sí, allí ponemos el nombre, el correo, el WhatsApp para dirigirse a Cosme. Cualquier persona que quiera contactar para adquirir su libro, pueden hacerlo libremente. Y bueno, finalmente, muchas gracias Cosme, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.